días, estamos iniciando una nueva edición del Noticiero Cristiano, gustosos de poder compartir con todos ustedes informaciones que hacen al ámbito de las iglesias. A continuación, estos son nuestros títulos. En el Chaco Central, en la ciudad de Loma Plata, la Iglesia de las Asambleas de Dios realiza una campaña evangelística. En esta edición conocemos los detalles. A 2 años del rescate de los 33 mineros de la mina de Copiapó, Chile, uno de los protagonistas asistenciales, el pastor Carlos Parra, nos relata las vivencias. Martín Coronel, talentoso futbolista de la Sub-14, nos muestra su relación con Dios y su futuro trazado con su fe y su talento. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y un nuevo espacio recreativo se habilitó en Asunción. Los dueños de este local son cristianos y buscan a través de esto evangelizar. El nombre del lugar significa la gloria de Dios y fue inaugurado gracias a un sueño donde, según aseguraron los directivos del local, el mismo Ser Supremo se presentó y expresó su voluntad respecto a la apertura de este negocio. En el lugar se pueden realizar eventos, almorzar y además realizar karaoke, pero con música cristiana. También existen proyectos de los directivos respecto a actividades deportivas. Vamos a tener proyectos en el fútbol, van a estar muchos jugadores famosos donde va a haber charlas técnicas de fútbol y ellos van a venir acá y de paso van a escuchar la palabra, que es lo más importante. El negocio pretende evangelizar a la población mediante reuniones y charlas. En el local no se venden ni cigarrillos ni alcohol, por ser estos ajenos a la voluntad de Dios. Y a continuación vamos a dar la bienvenida al pastor Víctor Val, quien ya nos trae el comentario de la semana con el tema Padres Católicos y Colegios Evangélicos. El lunes pasado, los medios de comunicación social se hicieron eco de las declaraciones del obispo Livieres de la diócesis de Ciudad del Este. El obispo había aconsejado a los padres católicos que no debieran enviar a sus hijos a colegios evangélicos. Según el obispo, la visión protestante del cristianismo es bastante distinta a la católica. Para el obispo es muy importante que los padres eduquen a sus hijos en la fe, y especialmente cuando los envían a un colegio evangélico. Es más, el obispo Livieres sostiene que es algo sobreentendido que le van a comunicar al alumno la cosmovisión protestante de la fe cristiana, aun cuando no se quiera hacer proselitismo. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Para el obispo Livieres es mejor enviar a los hijos a un colegio público que a un colegio evangélico. Al colegio público lo describe como un colegio neutro en el sentido religioso y vacío de Cristo. Permíteme responder a la postura del obispo Livieres. En primer lugar, quiero agradecer al obispo por su sinceridad. Creo que él ha expresado una preocupación de él y de su diócesis, que es una preocupación muy real. Y la sinceridad en un contexto de posibles controversias es sumamente importante. Quizás él no sea el único preocupado, pero él lo dice en forma muy clara. Quiero decir que comprendo la preocupación del obispo. Muchos alumnos han tenido experiencias muy personales con Cristo en el contexto de colegios evangélicos. Y tales experiencias muchas veces son muy nuevas y también diferentes para chicos de un trasfondo católico. Es bueno y es correcto cuando un líder religioso observa lo que pasa con las familias que están bajo su cuidado. Es bueno y correcto que un líder religioso se preocupa por lo que pasa con estas familias, especialmente con sus hijos. Ahora, la solución que ofrece el obispo no me parece muy convincente. Sin ánimo de querer criticarle, creo que es importante dialogar acerca de nuestras posturas, especialmente cuando son posturas asumidas públicamente, posturas tendientes a cambiar la visión y la conducta de las personas. La solución que ofrece el obispo es esta: mejor enviar al chico a un colegio público que a un colegio evangélico. Y la razón es esta: en el colegio público
no se le van a enseñar otra visión de la fe cristiana. El colegio público supuestamente es un espacio neutro desde la perspectiva religiosa. Está vacío de Cristo, dice el obispo. Claro, los colegios públicos son para todos los niños y jóvenes que no quieren o no pueden ir a un colegio privado y deberían ser mejores que los colegios privados, pero no lo son. Y los colegios públicos supuestamente son laicos, es decir, no se enseña ninguna religión. El problema es que difícilmente exista tal cosa que un espacio neutro. Un colegio público laico que no enseña ninguna religión, pero tiene una maestra musulmana con su vestimenta que muestra sus convicciones religiosas, no puede ser un espacio realmente neutro. Lo mismo pasa con la maestra católica o evangélica. Si es convencida de su fe, la va a vivir y de alguna manera contagiará al alumno. Posiblemente llegará a ser una consejera espiritual del alumno o de la alumna. Es más, muchos colegios, y no solamente los públicos, son espacios y terrenos muy fértiles para todo tipo de visiones de la vida y de la moral y de la ética. Es de suponer que un chico que va a un colegio donde no se enseña ninguna visión de la fe cristiana y donde los antivalores como el machismo, la violencia, el hedonismo florecen, se vuelve un cristiano con una religión formal sin contenido real. Un cristiano con tradiciones pero sin espiritualidad. Un cristiano con un código religioso pero un estilo de vida desastroso. Es cierto que los padres son los primeros responsables por sus hijos, independientemente de la religión que practiquen. El colegio no es un reemplazo para el hogar. No importa a qué colegio se envía al niño, los padres son responsables por sus hijos. Además, espero que tanto en los colegios católicos como evangélicos, los niños aprendan a relacionarse significativamente con Cristo. La razón de ser un colegio religioso proviene de la religión misma. Si un colegio no enseña a sus alumnos los valores que son propios de la fe católica, tal colegio no cumple con su cometido. Yo sospecho que muchos docentes en los colegios católicos, como también en los colegios evangélicos, están sinceramente deseosos de mostrar a sus alumnos cómo experimentar a Jesús en sus vidas y cómo seguir sus pasos. Es más, la preocupación del obispo es un fuerte llamado a los padres y a las escuelas y colegios católicos a ofrecer una educación pertinente. Cabe preguntar a los padres lo que ellos quieren para sus hijos. Mayormente los padres católicos que envían a sus hijos a colegios evangélicos buscan tres cosas: una educación de calidad, una sana y equilibrada disciplina y una educación cristiana. Entonces, lo que los padres desean por sus hijos es sumamente positivo, es bueno y es lo deseable. Y se realizó en nuestro país una capacitación para editoriales cristianas, la cual tuvo lugar en las instalaciones de Chacomer. Este evento contó con la presencia de representantes y directivos de editoriales cristianas internacionales. A continuación, todos los detalles. Unas 70 personas fueron capacitadas por 5 editoriales internacionales. Las mismas son las que proveen de materiales cristianos a las librerías que se dedican a este rubro en nuestro país. Dichas editoriales presentaron las últimas novedades en el ámbito de la lectura cristiana. El hecho de que nosotros podamos tener contacto nos hace muy bien, porque también nos sirve a nosotros a la hora de hacer cambios en la compañía, es decir, bueno, qué rumbo vamos a tomar el próximo año, los próximos 5 años, los próximos 10 años. Para nosotros es importante conocer nuestros clientes, tener una relación afectiva. Directivos de las editoriales Casa Creación, Unilit, Vida, Portavoz y Grupo Nelson llegaron al país para participar de la Expo Libro. Los mismos destacaron el gran salto de las librerías cristianas de Paraguay y el interés de este pueblo hacia la palabra de Dios. Las Biblias son las más vendidas. Según las editoriales, esto demuestra el acercamiento al reino de Dios de nuestro país. Hemos visto que ha sido un proceso en Paraguay
escalonado, poco a poco. Cuando estudio las ventas específicamente en Paraguay de todos mis clientes, todos han ido creciendo poco a poco, pero siempre ha sido un porcentaje más que el año pasado, un porcentaje más que el año pasado. Y este año ha sido muy bueno. Desde que vinimos la primera vez, hemos visto que hay una sed, hay un hambre, la gente, de conocer más de Dios. Y casi siempre eso se ve bien reflejado en el aspecto de la compra de material de lectura, ya sea de libros o de Biblias. La Expo Libro Paraguay 2012 se realiza desde hace 3 años de manera consecutiva y es organizada por las librerías Reflexión, Música y Libro y el Centro Familiar de Adoración. Y a la vuelta de la pausa vamos hasta el Chaco Central, específicamente hasta la comunidad de Loma Plata, para conocer acerca de una interesante actividad que se viene en el ámbito evangelístico. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y el pastor Alvin Neufeld, quien es pastor de la Iglesia Manuel en Asunción, realizará una gira por Estados Unidos y México para capacitarse y posteriormente venir a aplicar esos conocimientos a nuestro país. A continuación conoceremos los detalles de estas y otras informaciones. La Iglesia Ellenburg de la ciudad de Chicago realiza anualmente un congreso en donde seleccionan a 20 pastores de diferentes países con el objetivo de capacitarlos. Y en este caso yo tengo como único de Paraguay para este curso. Realmente me siento muy bendecido. Yo siento que Dios me ama mucho y me quiere muchísimo y me siento muy honrado, muy bendecido que Dios me ha elegido con todas mis falencias, que yo puedo ir a aprender algo nuevo en esta manera y ellos me bendicen con todo este curso. La primera cosa muy importante, no pienso de aprender algunos principios por aprender, sino más bien un estilo de vida. Como tema principal está el liderazgo y las misiones. Las charlas, conferencias y talleres tocarán temas como la importancia de la consejería y la realización de grupos pequeños. Cuando una persona viene al exterior a darnos un curso es algo lindo, pero mejor todavía cuando podemos salir afuera. El hecho de salir de la propia ciudad o del hogar o del departamento o mejor del país es un aprendizaje de por sí solo, porque nosotros aprendemos una pequeña parte solamente de lo que escuchamos, se dice unos 6 a 8%, y la gran parte aprendemos por la vista y por el tacto, por el medio ambiente. Por lo tanto, la experiencia, hacerlo en otra iglesia en Estados Unidos es muy diferente comparado que aquel mismo pastor vendría acá a dar el mismo curso. Y creo que es una bendición muy grande que tenemos los últimos tiempos los pastores. Además de esta gran bendición, el pastor Alvin actualmente trabaja como facilitador de buen gobierno, un ministerio que enseña principios y valores bíblicos a los empleados públicos para bendecir de esta forma a su gobierno. Este mismo sistema de trabajo tendrá una sede en la Ciudad de México, Distrito Federal. Para la inauguración de este local, a fines del mes de octubre, se tiene previsto la visita de representantes del ministerio de nuestro país. Entre estos va invitado el pastor Alvin para preparar e instruir a los próximos facilitadores. Destacamos la importancia de exportar este sistema de trabajo. En Paraguay. Entonces es una bendición de que en Paraguay podemos. Vienen tiempos lindos donde no pensemos solamente importar, sino pensemos a bendecir al mundo también de este país. Y quiero invitarte a que puedas formar parte de nuestra comunidad en Facebook, Noticiero Cristiano, y allí podrás enterarte durante toda la semana acerca de actividades interesantes que realizan las iglesias y los ministerios y pueda ser de tu interés. Y por supuesto, todos los lunes se está levantando a nuestra página todo lo que hace al Noticiero Cristiano. Así que si querés revivir algún capítulo especial de nuestras ediciones, podés hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Noticiero Cristiano. Estás cordialmente invitado a participar. Y a continuación, esto que ya adelantábamos, vamos hasta el Chaco Central, hasta Loma Plata, donde la Iglesia Indígena Asambleas de Dios realiza una actividad interesante evangelística a nivel nacional. Conozcamos los detalles.
La Carpa de los Milagros es el nombre de la campaña por la peculiaridad de realizarse dentro de una gran carpa. De esta forma, llaman la atención de las personas que en principio van por curiosidad, sin embargo, al salir de ella, toman la decisión de entregar sus vidas a Cristo. Esta campaña evangelística de las iglesias de las Asambleas de Dios se está llevando a cabo a nivel nacional. El pastor Roberto Zafalón, de la Iglesia Asamblea de Dios de Loma Plata, nos comenta al respecto. Existe na Bíblia alguns temas bíblicos onde Jesus disse: "Ide por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura". E nós estamos, através dessa tenda, ¿verdad? Estamos hablando do grande amor de Jesús. Este es el 5º año que vienen realizando esta labor. Inicia en Pozo Colorado y se va extendiendo por todo el Chaco. Son 45 días para luego pasar a otra ciudad. Semana pasada em Mariscal Estigarribia, tivemos aí muita gente entregando sua vida para Cristo, ¿verdad? Pessoas que andavam borracho, pessoas que praticavam muitas coisas feias, ¿verdad? Então, nosso objetivo desta carpa é alcançar a misericórdia de Deus a todos que necesitan de tener un encuentro verdadero con Jesús. Los milagros que ya han ocurrido son sorprendentes. Hasta la fecha, 80 personas entregaron su vida a Cristo y han decidido cambiar el rumbo de sus vidas para bien. Y el Paraguay necesita cada vez más de personas, de profesionales que puedan conjugar la profesión y también el conocimiento de Cristo. Hoy conoceremos a Anja Gortzen, quien es una persona que logra conjugar estas dos áreas. ¿Podría utilizarse el derecho para un llamado ministerial hacia la niñez? Anja Gortzen nos cuenta que la injerencia de una persona cristiana en el ámbito de la abogacía es muy prescindible para hacer luz y no negociar con lo turbio, demostrando así al mundo que sí se pueden realizar las cosas con rectitud. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos la ley, sabemos lo que Dios quiere y podemos vivir de acuerdo. Y la ley humana ya viene nomás como un agregado, ¿verdad? Ya encontramos cómo subordinarnos bajo la autoridad del Estado y usar el derecho. Eso sí para mí es importantísimo. Esto es personal. Usar el derecho para defender a las personas. O sea, buscar la justicia que Dios nos enseña a buscar. Ser manos de Dios. Él dice que Él defiende a las viudas y a los huérfanos. Y de esa manera yo creo que el derecho debe estar protegiendo no solamente los intereses patrimoniales de la gente, sino a las personas que necesitan. Hoy ella trabaja como directora de Red Viva Paraguay, enfocándose en el tema de prevención de abuso infantil. Anja Gortzen está convencida que la profesión de abogacía para un cristiano permite posicionarse frente a las entidades de gobierno con certeza y seguridad para reclamar y proteger el derecho de los más pequeños. Ahora estoy haciendo una pasantía en el juzgado de niñez y más que nunca estoy viendo tal vez lo oscuro que es nuestro mundo, ¿verdad? Lo peor que está en nuestras familias, lo peor que pasa en los niños. Cada día a veces una lucha así con las lágrimas, ¿verdad? A darse cuenta. Pero también es una oportunidad, yo veo, de ser luz, de que tengo todo lo que necesito en los principios que Dios me da y con el conocimiento que ya obtuve en la carrera, ¿verdad? De poder realmente ver que Dios puede hacer una diferencia. Anja deja un mensaje instando a todos los jóvenes a capacitarse y a servir a Dios y a la sociedad con las respectivas profesiones. A veces encontramos dones que no sabíamos, ¿verdad? Yo jamás hubiera pensado entrar en derecho, pero creo que el derecho requiere de personas que como yo no tenía la inclinación ni la personalidad de así pelear por las cosas como son los abogados. Pero sí Dios me dio un corazón y una sensibilidad hacia un tema. Por eso era necesario que yo me capacite, pero que use esa profesión para Dios. Es totalmente algo que debería salir. Yo creo que todos en la iglesia deberían buscar una profesión en la cual puedan servir. No para trabajar de lado y después trabajar en algún ministerio. Interesante la reflexión que nos deja este testimonio, sin duda. A la vuelta de la pausa volvemos con más información, pero esta vez en el ámbito deportivo, así que no se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y
Bonifacio Penner es un joven líder que desde hace 4 años viene trabajando para la organización de actividades de las iglesias indígenas. A continuación conoceremos más acerca de su trabajo y su experiencia en este campo. Bonifacio Penner sirve en la Iglesia Jerusalén del departamento de Presidente Hayes, en el Chaco Central. A los 14 años decide entregar su vida a Cristo. Por medio de la oración y la lectura de la palabra, encuentra de qué forma iba a servir en la iglesia. Charlamos con Bonifacio Penner, el líder de la Iglesia Jerusalén, para que nos cuente de qué forma sirve a Dios. Estoy trabajando de las iglesias a los hermanos Enlet, a los Enlet de las 7 iglesias. Y recién a la gente ya me invitaron también en otra convención. 16 iglesias. Estuve también ahí en otra convención a los pastores. Ya siempre me invitan conmigo para dirigir el programa, especialmente fiesta de la boda o aniversario de la iglesia. Como todo humano tiene sus limitaciones, sin embargo, delante de Dios no. Hoy sirve a Dios en diferentes localidades del Chaco, organizando todo tipo de actividades, campamentos, campañas. Ya hace 4 años que se dedica a este servicio de tiempo completo, pese a las dificultades que este tipo de labor presenta. Me agrada y siento feliz de compartir a los pastores y estas personas que ya me invitan. Siempre estoy agradecido y agradecido también a Dios. Y a continuación quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Víctor Núñez, quien ya nos trae novedades en el ámbito de los deportes. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y hoy conoceremos una hermosa historia, la historia de Martín Coronel, un jugador de la Sub-14 que quiere llegar a primera para dar la gracia y gloria a Dios. Martín Coronel es el segundo de 3 hermanos, nació 2 semanas después de lo previsto. Grande fue el asombro al observarlo por primera vez. Su familia notó que era muy diferente a su primer hijo. Tu hijo tiene rasgos que me llaman la atención. ¿Y atención de qué, doctor? Y me dice, probablemente tu hijo tenga síndrome de Down. Ese impacto que te causa a que te digan eso es un dolor muy grande. ¿Verdad? Y ahí fue que nosotros nos aferramos a Dios y le dijimos, ¿verdad? Yo le dije al Señor que por favor que le dé una oportunidad a mi hijo. ¿Verdad? Y empezamos a orar, oró toda mi familia, oró mi mamá, mi papá. Y realmente veíamos el cambio en mi hijo todos los días. Cada día él era más lindo, cada día él tenía cosas nuevas y iba mejorando su aspecto, ya no sacaba más la lengua. Y son cosas que no, y yo hasta llegué a irme a retirar el análisis ya con una tranquilidad de que mi hijo no tenía nada. Finalmente, el diagnóstico dio negativo y solo tenía unos rasgos. Día tras día iba mejorando su aspecto y se notaba un gran desarrollo intelectual superior al de su edad. Martín siempre se proponía ser el mejor en todo. Desde chiquito ya le gustaba jugar a la pelota y siempre lo hacía con sus hermanos. A mí me emociona porque él, mira, de muy chiquitito fue una criatura muy feliz, muy alegre. Siempre él corría con las puntas de los pies y él no paraba de chutar todos los días. Martín Coronel inició practicando fútbol en la canchita del barrio, luego su papá le llevó a practicar en el Club de Sport Colombia. De allí pasó a Olimpia, pero ahí fue una etapa muy difícil para él ya que se sentía discriminado. Yo veía las condiciones de los otros, pero el profesor también, pero en sí las mamás y los padres le hablaban al profesor para que yo no juegue. Y me hacía sentir muy mal, ¿verdad? Llegó un tiempo que no jugaba y me sentía muy mal. Entonces, un día me convocan para el equipo titular. Y hice bien y ahí seguí continuado. Y después pasé en la selección paraguaya, hasta llegar al punto de estar en la selección paraguaya. Ahí me formé, tuve muchos amigos. Siempre ahí me apoyaban, ¿verdad? Posteriormente fue invitado a probar en el Club Cerro Porteño. Aceptó el desafío ingresando a la Sub-14. Y me fui y hasta ahora estoy en Cerro, tengo continuidad, estoy con un respeto ya ganado ahí en Cerro.
Para Martín Coronel, sus aspiraciones como profesional cambiaron desde que conoció a Cristo y también mejoró bastante su vida. Ahora pretende ser un reconocido futbolista para la gloria y la honra de Dios. Yo quiero llegar a ser un jugador grande, no para mí, sino para llegar a hacerle famoso a él. Y ese es mi objetivo ahora, es llegar a la primera, ser famoso, hacerle famoso a Cristo. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. En la República Argentina hay un grupo de chicos apasionados por Dios y los skaters. Ellos son los Christian Skaters de Argentina. Ellos enseñan a los chicos de barrios humildes a andar en patineta y a conocer a Dios. Christian Skaters es un grupo de chicos apasionados por el skate y por Dios. Esto los lleva a ser lo que son hoy en día y es lo que los une. Creen que Dios es el que nos da fuerzas, mantiene nuestro espíritu y nos hace disfrutar al máximo de cada momento. Christian Skaters existe para equipar, para fomentar, buscar, para apoyar y promover y orar por la comunidad skater de Argentina. Sebastián Romano, tengo 32 años, patino hace 17 años. El secreto está en que te tenés que saltar vos. Y la tabla te tiene que acompañar, ¿sí? Vos no tenés que hacer saltar la tabla, tenés que saltar vos. A los 20 años conocí a Jesús. La misión de Christian Skaters Argentina es ser testimonio y presencia cristiana dentro de la cultura skater de aquel país, desde los que recién se inician hasta los competidores profesionales. Generar espacios para que los skaters puedan conocer el amor de Jesucristo y desarrollar su propia relación con Dios. Colaborar con la iglesia local para que los skaters puedan conocer a Cristo y crecer en su relación con Dios. Ante todo, darle el crédito a Dios en todo lo que hacemos y testificar fervientemente de su amor en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por este día, por este sol, Señor, porque no hay lluvia. Gracias por este lugar maravilloso, por los amigos nuevos que hicimos. Gracias. No salgan lastimados, Señor, que el sol nos traiga más calor, se quede en las rampas y nadie se mata. Pregunta acerca de eso. Dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entre sus actividades se cuentan enseñar a los niños de barrios humildes la palabra de Dios y a patinar. Antes de comenzar cada inscripción, Adrián, su director, habló a los chicos acerca de Jesús, de la verdad de que Dios existe y está interesado en cada uno de nosotros, de que nos ama y que depende de cada uno hacerlo parte de nuestra vida. Nada, que no estás solo. Ellos recorren las distintas localidades de Argentina donde tienen una plaza de skater y no piden que lleven un skate, sino que
solamente enseñan ellos, obviamente sin cobrar nada, sin pedir eso. Y lo bueno que enseñan es que después de una caída pueden levantarse y seguir adorando a Dios. Realmente es increíble, es la primera vez que me entero acerca de este grupo y es una interesante alternativa por sobre todas las cosas para aquellos jóvenes que si le invitas a una iglesia de por ahí no van. Pero si le invitas a una actividad que incluye conocer gente, conocer amigos, andar en skate, hacer este deporte extremo, ¿verdad? Claro sí. Yo no sé si me animaría ya a estas alturas, pero obviamente ellos dan un apoyo, empiezan de cero, le muestran cómo tienen que pararse de a poquito. Sobre todo la enseñanza, eso de que no importa si te caes, claro, igual podés levantarte. Y no solamente aplicarlo eso a la vida, al deporte, sino también a la vida misma. Y cada vez superarse, andar primero, luego hacer un truco más difícil, y así van ellos progresando también, y también obviamente con la palabra de Dios. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor. Siempre tenemos informaciones interesantes de tu mano, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos con más Noticiero Cristiano luego de esta pequeña pausa. La Iglesia Centro Bautista de Celebración de la Ruta 1 empezó como un pequeño grupo que se reunía para estudiar la Biblia. Con los años se convirtió ya en un grupo consolidado y mucho más grande. Y hoy día tienen la visión de poder extenderse por toda la Ruta 1 y llegar hasta Encarnación. Conozcamos acerca de esta congregación. La Iglesia Centro Bautista de Celebración nació el 8 de agosto de 2010 en una casa particular con un grupo de 6 a 7 personas, a iniciativa del pastor Reinaldo Fernández y su esposa Raquel, a un año de haber regresado de los Estados Unidos. Se cumplió el año y Dios pues nos reveló exactamente que quería que trabajemos en esta zona del país que nosotros denominamos Ruta 1, y aquí estamos. Comenzamos con una visión clara de Dios, de que Dios nos quería aquí, y aquí estamos. Y nos estamos dando cuenta de que sí, eso es así, porque Dios está abriendo puertas tremendas en la vida y en el ministerio que venimos realizando. Somos una iglesia que trabaja principalmente con células. Generalmente en toda la semana nosotros utilizamos prácticamente toda la semana en diferentes células, diferentes lugares, los lunes, los martes, jueves y viernes. Los miércoles tenemos un curso de capacitación para líderes aquí dentro del templo. Los sábados tenemos la reunión de los jóvenes y los domingos tenemos lo que le llamamos la escuela bíblica discipular, porque vamos nosotros capacitando a los alumnos por etapa, por grado. A medida que van terminando un grado, van graduándose y pasando a la siguiente etapa. El ministerio sigue creciendo y están viendo la necesidad de ir ampliando el templo, pero además la idea fundamental es ir abarcando toda la Ruta 1, donde ya cuenta con varias células en diferentes puntos de la misma que van en aumento. Ruta 1 es amplio, comienza en el kilómetro 14 de San Lorenzo y concluye en Encarnación, ¿verdad? Así que el límite, Dios no tiene límites, pero nosotros estamos diciendo de que Ruta 1 es la visión. Nosotros queremos establecer iglesias y células a lo largo de Ruta 1. Otro de los proyectos que se está preparando es Amigos de Jesús, que consistirá en grupos de 2 a 4 integrantes que saldrán visitando casa por casa a los vecinos, donde verán si hay alguna necesidad en la cual puedan ayudar o realizar alguna tarea, y orar con ellos para así mostrar ese sentido de servicio y amor que Jesús nos ha dado y nos ha mandado cumplir. Y quiero invitarte a que puedas participar con nosotros en este desafío que estamos lanzando aquí y podés enviarnos tus mensajes al 11 222 respondiendo lo siguiente. ¿En qué cita bíblica se encuentra el versículo "En el principio creó Dios los cielos y la tierra"? Así que esperamos tus mensajes y todas aquellas personas que envíen con la respuesta correcta, entre todos ellos estaremos adjudicando un premio al final del Noticiero Cristiano. Así que esperamos tus mensajes. A continuación vamos a compartir esta siguiente información porque recientemente se cumplieron 2 años de aquel milagroso rescate de los 33 mineros en Chile que quedaron atrapados en la mina de Copiapó. Pudimos conversar con el pastor Carlos Parra, quien acompañó durante ese tiempo a los familiares y a los trabajadores, y a continuación él relata este impactante testimonio. El inédito rescate de los 33 mineros atrapados en la mina en Chile, que conmocionó al mundo entero, cumplía el día de ayer 2 años.
Para muchos, el rescate de los mismos ya es una noticia vieja. Sin embargo, para los millones de cristianos o personas que se unieron para pedir a Dios un milagro, es un legado espiritual para las naciones. Estas eran las palabras textuales del pastor Carlos Parra Díaz, quien acompañó a las familias durante los 70 días, y quien además, cuando los encontraron con vida, envió 33 pequeñas Biblias del diámetro del tubo de contacto. Dios permitió este accidente y Dios usó este accidente con un propósito muy especial, y es de llamar la atención del mundo entero, decirle a la humanidad que Dios existe, que Él escucha las oraciones de los seres humanos sin importar su condición. El pastor Carlos nos comenta que antes del accidente unos mineros entraban y otros salían en camiones para su turno laboral. El vehículo que iba de salida logró dejar la mina. En cambio, el que estaba entrando, para evitar que las rocas le caigan encima, tuvieron que entrar más y más. Pero algo extraño ocurría. A ellos les llamó la atención que hubiera una mariposa bajo tierra en una mina, y mientras que el derrumbe se iba produciendo, adelante del camión iba la mariposa blanca, como quien dice, guiándoles el camino. Y dos de los mineros que iban en ese camión, ellos dicen y afirman que ellos se salvaron gracias a esa mariposa, porque la curiosidad de verla les hizo a ellos seguir el camino, y entonces se salvaron de la muerte, de las rocas que estaban cayendo. Entonces ellos avanzaron, y hasta que llegaron a reunirse con los demás, y la mariposa desapareció en las rocas y nunca más se vio. Y científicamente los expertos en el desierto de Atacama dicen que no hay explicación científica para que hubiera una mariposa en esa fecha, en ese lugar, a esa profundidad. No se lo explican. Compartir 70 días con diferentes personas de diversos estratos sociales los llevó a casi convertirse en familiares de corazón, afrontando penas y alegrías. El espíritu que se vivió en el Campamento Esperanza es algo extraordinario, tanto así que al final del rescate, cuando ya terminó y se hizo una acción de gracia, los propios funcionarios del gobierno que estuvieron los 70 días ahí decían: estamos con sentimientos encontrados. Estamos felices porque se logró el rescate. Los mineros están vivos, están afuera. Pero estamos tristes porque se termina el Campamento Esperanza. O sea, nadie quería salir de ese ambiente, nadie. Y eso era algo emocionante porque quisiéramos que se hubiese postergado en el tiempo eso tan lindo. La presencia de Dios estuvo en el Campamento Esperanza por esos 70 días. El pastor Carlos Parra da un mensaje a todas las personas que quizás no estén atrapadas bajo tierra, pero sí atrapadas bajo problemas diversos. No está todo perdido. Esos mineros prácticamente ni siquiera eran religiosos. Antes del derrumbe ellos no consideraban a Dios en sus prioridades. Pero cuando se produjo el derrumbe, ellos volvieron su corazón a Dios y clamaron por el rescate. Y Dios les escuchó, les respondió y los sacó. Entonces, mi mensaje sería: no importa en la condición que tú estés, si clamas a Dios, si pides por ayuda, Dios te va a rescatar. De la misma manera como lo hizo con los mineros, el cielo pagó el precio más alto que se podía pagar por tu rescate: la vida y la sangre preciosa de Jesús. Hoy el pastor Carlos Parra se encuentra en nuestro país sirviendo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y si usted desea conocer más de esta milagrosa historia, puede encontrarlo en su libro llamado Campamento Esperanza. Y el Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy apoyó un festival evangelístico para las familias, Fe para las Familias. Este evento, que se realizó en el Chaco Central, en Loma Plata, contó con la presencia de un pastor nativo de Guatemala. Fe para la Familia es un encuentro evangelístico dirigido a las diferentes parcialidades indígenas del Chaco paraguayo. Esta iniciativa surge en el sentir de dos personas de llegar a los nativos con el Evangelio de Jesucristo, a través de una persona que tenga las mismas características culturales y los comprenda en sus respectivas idiosincrasias. El objetivo principal es que las personas, en especial los hermanos nativos que son de esa zona, puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan realmente acceder a la palabra, a la verdad. Y en realidad lo que se tenía pensado es que también puedan ellos identificarse con el pastor Mariano Riscache, quien es nativo
de Guatemala. Hay una gran necesidad espiritual en ese lugar, muchas necesidades, pobreza extrema que ellos están viviendo. Entonces lo principal y lo primordial que queremos llevar es la palabra, y a través de la palabra, por supuesto, después llegar a otras áreas de sus vidas. El mover de Dios fue tan sorprendente que muchos nativos hoy conocen del verdadero amor que redime y da vida. Y Dios pudo honrar su fe. Él hoy en día, después del gran avivamiento que hubo en Guatemala, sigue compartiendo el mensaje por varios países. Él estaba regresando de Estados Unidos, hizo un paso corto por Guatemala y ya llegando a Paraguay, y pasa viajando, llevando a otras naciones el mismo mensaje de transformación, y por supuesto dando esa prioridad a que también las personas, los nativos, puedan estar siendo identificados con Él mismo, de que realmente la salvación es para todos. Y quédense con nosotros, que a la vuelta de la pausa volvemos con más historias de emprendimiento y fe. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Siguiendo con nuestra secuencia de historias de emprendimiento y fe, queremos contactar con nuestros compañeros Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero, quienes ya nos traen una nueva historia. A continuación. Buenos días. Hoy conoceremos una historia de emprendimiento, arte y fe. Y para esto visitaremos el negocio de Salmi Agüero. Acompáñenos. Salmi Agüero es pastora de la iglesia Fuego Vivo y empresaria en el rubro de artesanías. Hoy nos comparte su vivencia con Dios. Desde jóvenes, como le digo, desde niños ya en nuestros hogares se nos inculcó lo que es el amor al Señor, con ejemplo por sobre todo, ¿verdad? Y fue muy importante en nuestra vida para que hoy seamos quienes somos en nuestra casa. Hace 3 años, ella y su esposo recibieron el llamado de servir al Señor como pastores. En esta oportunidad nos cuenta cómo tomó este reto en su vida. No fue algo planeado ni estudiado. Es más, hasta hoy me cuesta de repente asimilar el título, digamos, y la responsabilidad que implica. No podía creer que se me tome en cuenta para una cosa tan importante. Nosotros con mi esposo nos íbamos a una iglesia, después empezaron a juntar los jóvenes de la iglesia en una casa particular. Era una pequeña habitación, contaban testimonios, sus experiencias. Ese grupo fue creciendo hasta que nuestro pastor principal nos dijo: ese lugar necesita unos líderes, y nos dijo: quiero que ustedes vayan y vean qué están haciendo. Eran una casa de familia humilde. Empezamos a romper las paredes por la cantidad de gente que participaba. Una de las claves del éxito de un emprendimiento empresarial es evaluar constantemente el mercado y ser siempre innovadores. Hice mi tesis basándome en lo que investigué con ellos y yendo al interior, y me di cuenta de que había mucho por explotar aún, que siempre se hacía lo mismo, que siempre era el mismo precio, el mismo sistema, y siempre quise ser comerciante. Me animé, a pesar de muchos no, y cómo vas a hacer eso, y la gente no valora. Ya tengo 12 años que estoy aquí en el shopping, estoy muy contenta. Estoy muy orgullosa del tipo de artículos que comercializamos. Todo es con materia prima nacional, mano de obra nacional. Si ustedes se acercan a la tienda pueden comprobar que los artículos que tenemos son bastante originales. Tenemos desde el pequeño llaverito hasta la ropa de Gran Suárez. La palabra de Dios dice: entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Aquí no se abre este negocio si nosotros no hacemos una oración. Todo el tiempo estamos reclamando al Señor de que este es un lugar de su sierva, que este es un lugar donde se extiende, se hace legalmente todo, donde hay muchísimas familias que están trabajando, así pequeño como ven en el salón. Esto hay muchísima gente detrás. Para concluir, Salmi brinda unas palabras a los emprendedores.
Yo les invito a todas las personas a confiar en el Señor, pero uno no puede confiar en alguien que no conoce. Te invito primero, hermana, mi hermano, a conocerle, a leer tu palabra, a congregarte, a orar todos los días, porque la rodilla doblada tiene resultados. El Señor escucha tu oración. Por otro lado, no tengas miedo al trabajo. El secreto del éxito del que trabaja es el trabajo. El Señor reniega de los perezosos. Y Él dice que hay recompensa en aquel que trabaja y se esfuerza. No tengas miedo de emprender y hacer las cosas siempre y cuando éstas estén de acuerdo con la palabra del Señor. Como toda emprendedora, Salmi cuenta con una alta dosis de pasión y perseverancia en lo que hace. A vos que tenés ganas de emprender, te invitamos a que utilices esa misma excelencia para alcanzar tus sueños. Te esperamos el próximo domingo para descubrir una nueva historia de emprendimiento y fe. Esfuérzate y sé valiente. Bendiciones. Y a continuación queremos presentar a la ganadora del día de hoy, Yanis Fernández. Ella fue la que respondió correctamente a nuestra consigna y por supuesto fue adjudicada con este CD que ya estamos viendo ahí, de Hecho en Casa, el último volumen. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por participar de esta manera. El próximo domingo tendremos otro concurso. De esta manera queremos también poner punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. Muchísimas gracias por estar ahí como cada domingo del otro lado de la pantalla, acompañándonos en esto que hacemos y llamamos Noticiero Cristiano. No quiero despedirme sin antes animarte a que con toda tu familia puedan ir a una iglesia segura y una cerca de tu casa donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición del Noticiero Cristiano. Hasta entonces.